Amén. Un cordial saludo para todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De verdad que estoy muy agradecida con nuestro Dios por la oportunidad que me da de estar en esta mañana, de poderles acompañar. Es un privilegio que esté aquí y poder compartir con ustedes la palabra del Señor, la reflexión. Y un saludo muy especial para cada uno de los oyentes, para las coordinadoras de este hermoso programa, Mañanas en las manos de Dios. Entonces, muy agradecida con nuestro Dios. La hermana Liliana Núñez me dio un tema muy bonito y es una vida en el propósito de Dios. Amén. Y yo le voy a invitar para que abramos la Biblia y lo vamos a hacer en el Salmo capítulo 40, el verso 8, que dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Para vivir una vida conforme al propósito de Dios o en el propósito de Dios, hay que entender dos factores importantes. Y uno de esos factores es ¿qué es un propósito? Y un propósito es sinónimo de objetivo, de meta, de finalidad, del por qué se hace algo. Es aquello que nos dota de una razón a nuestra existencia. Es lo que nos anima a salir todos los días de nuestra cama. Es lo que nos motiva cada día a crecer como personas espiritualmente. Es lo que nos lleva a buscar nuevos comienzos, a traspasar nuestras creencias limitadas. Eso es un propósito. Entonces, primero tengo que entender qué es un propósito. Amén. Y el segundo factor que hay es entender cuál es el propósito de Dios para con nosotros. ¿Cuál fue la intención de Dios, la determinación y el deseo que Dios tuvo cuando nos dio vida en el vientre de nuestra madre? Amén. Nosotros como hijos de Dios sabemos que no estamos aquí en la tierra por una casualidad. No somos un error, no somos un descuido de nuestros padres. Así de pronto a veces escuchemos de ellos, es que usted está aquí en esta tierra por un descuido. Está aquí en esta tierra por un error. Nosotros como hijos de Dios, como hijas, como hijos de Dios, sabemos que no estamos aquí por un descuido, ni mucho menos por un error, sino que somos conscientes que estamos aquí es porque somos el resultado del propósito de Dios. Amén. Si nos vamos a la Biblia y miramos Jeremías, el capítulo 1, versículo 5 dice: antes que nacieses, ¿cierto? Antes de que te formase en el vientre, te conocí. Amén. Antes de que Él nos formase en el vientre, ya Dios nos conocía. Y el Salmo 139, 13 dice: tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y el verso 16 dice: mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro, dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Amén. Qué bonito es poder leer y escuchar esto, que somos el resultado del propósito de Dios. Lo que quiere decir es que no somos el fruto de una casualidad. No estamos aquí por una simple casualidad, por un simple error, no, somos el resultado del propósito de nuestro Dios. Amén. Y eso da sentido a nuestra vida. Cuando entendemos que somos el resultado del propósito de Dios, encontramos sentido a nuestra vida. Amén. Yo a veces pongo el ejemplo, es como tener una brújula que nos direcciona para no extraviarnos. Amén. Pero más que tener una brújula que nos direcciona, nosotros como hijos de Dios, como hijas de Dios, tenemos el Espíritu Santo que siempre nos va a guiar a toda verdad. ¿Para qué? Para no extraviarnos del propósito de Dios para nuestra vida. Amén. Si leemos Efesios, el capítulo 2, el verso 10 dice: porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amén. La palabra hechura se traduce como creación u obra de arte. Usted y yo somos creación, somos una obra de arte. Amén. Usted y yo somos únicos e irrepetibles. Nosotros no fuimos creados en un ensamble divino, no. Nosotros somos únicos, somos la creación, la obra de las manos de nuestro Dios. Amén. Por eso somos tan únicos, tan irrepetibles, por eso somos tan diferentes, pero somos tan especiales para nuestro Dios. Amén, porque somos esa obra de arte, somos esa creación perfecta de nuestro Dios. Amén. Y cuando yo entiendo esto, entonces esto infunde en nuestra vida un sentido de valor. Esto le da un propósito, le da una identidad a nuestra vida. En nosotros como creyentes, amén, que dice la palabra de Dios que hemos nacido de nuevo, y nosotros sabemos que hemos nacido de nuevo por medio de la palabra de nuestro Dios, amén. Hemos renacido por medio de su palabra. ¿Y para qué hemos nacido? ¿Para qué hemos renacido por medio de su palabra? Pues la Biblia dice que hemos nacido para buenas obras, para que vivamos de una vida y de una manera que glorifique a nuestro Dios. Amén. Y cuando comprendemos que nuestra vida tiene que glorificar a nuestro Dios, amén, entonces nosotros nos alineamos a la voluntad de nuestro Señor Jesús. Y de pronto puede surgir la pregunta de ¿y qué es la voluntad de Dios? O hermana, ¿cómo conozco la voluntad de Dios? ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Si usted se va a la Biblia, en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 4, el verso 3, él dice, pues la voluntad de Dios es que es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es todo aquello que me lleva a crecer espiritualmente. Es todo aquello que me lleva a santificarme. Esa es la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo les enumera a los tesalonicenses una lista de cómo es vivir en esa voluntad de Dios, cómo es santificarse. Y él dice aquí que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad, ¿cierto? Y en honor, dice, no en pasión ni concupiscencias, como los gentiles, como las personas que no conocen a Dios. En otras palabras, ustedes son diferentes, somos diferentes, amén. Dice que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, amén. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino que nos ha llamado ¿a qué? A santificación, amén. Nos ha llamado a santificación. A eso nos ha llamado el Señor. Entonces la voluntad de Dios es nuestra santificación, que cada día crezcamos espiritualmente, que cada día nos guardemos para Él, que cada día nos santifiquemos para nuestro Dios. Amén. Así es que nosotros como hijos y como hijas de Dios debemos conducirnos para hacer la voluntad de Dios. Amén. Si nosotros anhelamos vivir una vida en el propósito de nuestro Dios, entonces si yo anhelo tener una vida en el propósito de Dios, debo alinearme en su voluntad. Debo alinear esos propósitos que tengo en la voluntad de mi Dios. Amén. Porque si no lo hacemos así, entonces de lo contrario iríamos en vías opuestas. Y estaríamos haciendo los designios de nuestro corazón y no conforme al propósito de nuestro Dios. Amén. Nosotros como seres humanos somos personas de propósitos. Nos ponemos metas, objetivos. Incluso muchos a principio de año a veces sacan una lista de los propósitos que tienen, de cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas. Otros hacen carteleras y colocan esa lista y dicen, bueno, para este año me propongo hacer muchas cosas y planifican cómo llevar esos propósitos a la acción. Amén.
Y muchos tienen propósitos o tenemos propósitos a nivel emocional, a nivel físico, a nivel económico, a nivel físico, a nivel espiritual. Y muchos propósitos, de pronto a nivel emocional, muchos dicen, bueno, este año quiero gestionar más mis emociones. ¿Y cómo lo planifican? ¿Cómo llevarlo a la acción? Y dice, bueno, este año voy a expresar más lo que siento, voy a tener dominio propio de mí mismo. Entonces, y en cuanto a lo económico, también se hacen propósitos y dicen, bueno, en cuanto a lo económico voy a empezar a ahorrar, pero ¿cómo llevarlo a cabo? Si quiero ahorrar porque deseo conseguir una casa, deseo conseguir un apartamento, entonces se propone cómo ahorrar y dice, bueno, voy a empezar a no malgastar tanto el dinero, voy a empezar a comerme la sopita en casa y a no comer por fuera y así poder ahorrar para poder cumplir ese propósito, ese deseo, ese anhelo que tengo. Y en lo espiritual también nos hacemos propósitos, porque eso es lo más importante, ¿cierto? Trabajar esa parte espiritual. Entonces, en lo espiritual también nos hacemos propósitos. Y muchos dirán, bueno, este año me propuse a honrar a Dios en todo. Y cuando yo digo que quiero honrar a Dios en todo, entonces eso significa que si voy a honrar a Dios en todo, tengo que honrarlo con mi tiempo, ¿cierto? Debo honrarlo con mi servicio, debo honrarlo con mis conocimientos, con mis talentos, con mis dones, con mi ministerio. Si quiero honrar a Dios, debo negarme a mí mismo. Si quiero honrar a Dios, tengo que honrarlo también con mi economía, con todas las áreas de mi vida. O sea, voy a honrar a Dios en todas las áreas de mi vida. Y cuando yo anhelo honrar a Dios en todas las áreas de mi vida, entonces yo planifico cómo llevar eso a la acción. Y digo, bueno, me voy a proponer, si quiero honrar a Dios con mi tiempo, entonces voy a empezarle a dar al Señor Jesús prioridad, porque Él merece toda prioridad. Amén. Para así poder alinear una vida, la vida que quiero en el propósito, en la voluntad de Dios. Siempre tiene que estar Dios de primero, siempre tenemos que estar alineados a su voluntad. Entonces, si anhelo cumplir esos propósitos, dándole el tiempo que Dios se merece, entonces necesito sacar ese tiempo para Él, darle esa prioridad a Él. Lo que estamos haciendo en esta mañana, a pesar de las cobijitas tan calientes, a pesar de estar del sueño, pero le hemos dado ese tiempo a nuestro Dios, hemos dejado la cobija a un lado y le hemos dado prioridad a nuestro Rey, le hemos dado prioridad al que todo se lo merece. El usted irse un poco más temprano para la iglesia, es si el culto empieza a 6:30, 7, el usted madrugar, irse un poco más temprano, eso es rendirle, eso es darle prioridad, eso es honrar a Dios, amén. Sus conocimientos, esos talentos, esos dones que Dios le ha dado, el ponerlo al servicio de nuestro Rey, el ponerlo al servicio de nuestro Dios, amén. La economía, en la economía también honramos a Dios. Entonces, qué bueno nosotros tener propósitos, porque es que nosotros los seres humanos somos personas de propósitos, tenemos objetivos, tenemos metas, porque eso le da una razón a nuestra existencia. Amén. ¿Qué es lo que me motiva a mí a salir adelante? ¿Qué es lo que me motiva a mí a continuar? ¿Qué es lo que me motiva a levantarme todas las mañanas? Amén. Y cómo poder cumplir esos propósitos en Dios. Y para yo poner mis propósitos en Dios, tengo que reconocer que Dios tiene grandes propósitos para mi vida y que los designios de mi corazón, los propósitos que yo tengo es que alinearlos no a la voluntad mía, sino a la voluntad de mi Dios. Amén. Porque la voluntad de Dios siempre nos va a llevar de aumento en aumento, nos va a llevar a crecer espiritualmente. Entonces espero hacerme entender en esta mañana que debemos alinearnos a la voluntad de Dios para ir creciendo. Hay algo muy lindo que Dios dice, que los pensamientos que Él tiene acerca de nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Vea, Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Por eso Él le dice a este profeta, ¿cierto? Antes de que te formase en el vientre, yo ya te conocía. Y es tanto, yo ya tenía un propósito con usted. Y era enviarlo como profeta a las naciones. Entonces Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros.
Amén. Lo importante es que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, nos dejemos guiar en base a esos propósitos que Dios tiene para nosotros y alinearnos cada día a la voluntad de nuestro Dios para poder crecer como personas, para poder crecer en esas áreas que necesitamos crecer tanto espiritualmente. Amén. Por eso el salmista dijo, el hacer tu voluntad, no mi voluntad. Él no dijo, Señor, el hacer mi voluntad me ha agradado, no. Él sabía que los pensamientos y los propósitos de Dios eran mucho mejor que los designios del corazón de él. Y por eso él dijo, Señor, el hacer tu voluntad, Dios me ha agradado, tu voluntad es agradable para mí. Y si miramos la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 12, el verso 2, nos da un consejo para todos los que anhelamos vivir en el propósito de Dios. Y es sobre cómo tener decisiones que se alineen a la voluntad de Dios. Y él dice, no se amoldeen al mundo actual. La versión internacional dice, no se amoldeen al mundo actual. Amén. Sabemos que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Nuestra ciudadanía no es terrenal, nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Nuestra ciudadanía está con el Señor Jesucristo. Y él dice, no se amoldeen al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Y esa renovación la tenemos cuando hemos renacido, cuando hemos nacido de nuevo. Amén. Y cuando ponemos toda nuestra vida en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, así pueden comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y él dice, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Entonces, mi llamado en esta mañana es que nos alineemos al propósito de nuestro Dios, que vivamos una vida conforme a la voluntad de Dios. Yo sé que tenemos muchos propósitos y queremos que se cumplan, pero lo más importante es siempre buscar agradar al Señor, que lo que yo me proponga en mi vida sea para honrarle a Él, sea para glorificarlo a Él, amén, porque recordemos que Él nos hizo para alabanza de su gloria. Entonces, lo que yo haga siempre tiene que ser que lo glorifique a Él, que lo que yo haga siempre lo vaya a exaltar a Él, que en todas las áreas de mi vida yo lo exalte a Él, porque Él es el único que merece honra, el único que merece gloria. Y si nosotros estamos siempre alineados en el propósito de Dios, vean, créame que vamos a crecer en todas las áreas, vamos a crecer en las áreas en cuanto a lo económico, en cuanto a lo emocional, en cuanto a lo físico, pero sobre todo vamos a crecer en la parte espiritual, amén. Y vamos a poder ponernos en las manos de Él y al servicio de su iglesia, al servicio de los demás. Entonces, mi anhelo en esta mañana es que nosotros vivamos una vida en el propósito de Dios, vivamos una vida conforme a la voluntad de Dios. Y para saber cuál es la voluntad de Dios, eso cada día me tiene que santificar, que lo que yo haga me santifique, que lo que yo haga me haga crecer espiritualmente, que lo que yo haga me lleve cada día a querer conocerlo más, que lo que yo haga me lleve cada día a querer escudriñar más su palabra, porque es necesario tener el conocimiento de su palabra para sabernos conducir, es necesario escudriñar las escrituras para sabernos alinear en el propósito de Dios y cómo actuar conforme a su voluntad. Entonces, bueno, para mí ha sido un privilegio en esta mañana poder compartir con ustedes esta reflexión de la palabra y desearle muchas bendiciones de parte del Señor a cada uno de los oyentes y a cada uno de los coordinadores, coordinadoras de este programa. Que el Señor Jesús les bendiga grandemente. Gloria a Dios. Hermana Albania, muchas gracias por esa palabra que Dios le inspiró para que hoy nos contagiara a todos de ese propósito divino que tenemos de parte de nuestro Salvador, de hacer en Él realidad nuestros sueños, pero dejarlo todo en su voluntad que es perfecta. Gracias al Señor. Hay una frase hermosa que le escuché a un predicador y la anoté y quiero compartirla con ustedes. Buscar a Dios es una determinación del corazón.
Hallarlo es la obra del Espíritu Santo, pero dejarlo es la peor locura que alguien puede cometer. Así que, aferrado de la mano de nuestro Dios, vamos a decirle a Dios que dejamos en sus manos todos nuestros propósitos, nuestros sueños, nuestras metas, nuestros deseos, nuestros anhelos. Y si tú, querida amiga, amigo que nos estás escuchando, nunca habías tenido esto en cuenta, es hora de que recibas la bendición de la guía del Espíritu Santo y dejes en sus manos tu vida entera. Así que acompáñenos a orar, hermanos, a favor de todos los que oyeron esta palabra, para que esta palabra sembrada dé el fruto para la cual Dios la ha enviado. Padre Todopoderoso, te damos honra y gloria a ti y te damos gracias por la vida de nuestra hermana Albania, por lo que has hecho en ella, por la revelación de tu nombre en su vida, por los dones y ministerios que en ella has colocado para que te honre y te glorifique, Señor, y sea instrumento útil en tus manos para llevar a muchos, Señor, esta palabra que salva, que transforma, que redime, Señor, y como solo es tu palabra la que hace grandes maravillas, te ruego, Padre, por cada persona que nos escuchó en vivo, por cada hombre y mujer, Señor, por cada hermano y hermana en la fe que nos escuchará a través de las redes sociales, para que tu obra maravillosa, Señor, cumpla el efecto para el cual la has enviado, para que salves a miles, a cientos y a millones alrededor del mundo con esta palabra. Señor Jesús, restaura las vidas, cambia los pensamientos, transforma los corazones, Señor Jesucristo, y glorifícate en la vida de cada hombre y cada mujer que has llamado a tu salvación, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos honra y gloria y gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por este tiempo que usted dedicó a estar en la presencia de Dios. Y recuerden que este es el gimnasio espiritual, donde embellecemos el alma, pero también fortalecemos el músculo de la fe. No se olvide que la invitación es de lunes a viernes, 5 a 6 de la mañana, hora Colombia. Les acompañó y estuvo con ustedes en la dirección de este matutino, su hermana y amiga Liliana Herrera. Les enviamos un abrazo a todos en el nombre de Jesús. Gracias por haber estado con nosotros. Amén. Gloria al Señor Jesús. Dios me la bendiga, hermana Liliana. Un abrazo. Calmaste la sed de mi corazón, que cambiaste mi llanto en una canción, yo te doy toda mi adoración. Tú, Jesús, calmaste la sed de mi corazón, calmaste mi llanto en una canción, yo te doy toda mi adoración. Calmaste la sed de mi corazón, que